Bueno, buenas tardes. Me han encomendado la presentación del doctor Chayer y les voy a hacer una breve lectura de su currículum para que compartan conmigo su experiencia y puedan entender el desarrollo del tema del que nos va a participar y que además es de importancia en nuestra provincia, ya que todos sabemos que estamos trabajando en el nuevo proyecto de Código Civil y un código integrado. Bueno, el doctor Héctor Mario Chayer es abogado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Filosofía y Ciencia de la Educación, con un posgrado de especialización en Gestión de los Sistemas de la Información en la Empresa en la Universidad Politécnica de Madrid, CEPADE. Actualmente se desempeña como asesor del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina y responsable del programa Justicia 2020. Como especialista en gestión y organización judicial, ha participado en proyectos de reforma judicial en varios países de América Latina, entre los cuales están Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Nicaragua, Brasil, El Salvador, etc. De su experiencia reciente se destaca el rediseño organizacional de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, el seguimiento de proyectos de acceso a la justicia en Brasil, Perú, Paraguay y Argentina para Eurosocial y el rediseño de la gestión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de El Salvador. Ha publicado numerosos artículos y libros en materia de reforma judicial. Dirige la colección Nueva Gestión Judicial del Sistema Argentino de Información Jurídica SAIG. A nivel académico, se desempeña como profesor de las maestrías en Magistratura de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Austral y de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Bueno, estamos atentos, doctor, y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Y la intención es contarles la estrategia que el Ministerio de Justicia de la Nación está llevando adelante en materia de reforma de la justicia civil, entendiendo que el punto de partida, y hablamos de la justicia civil troncal, no las jurisdicciones que se han ido desprendiendo, como laboral, hace más tiempo, familia, etcétera, que han recibido más atención, sino la justicia civil y comercial patrimonial que ha quedado de lado en las últimas décadas, en las distintas oleadas de reforma, y que expresa una situación, o habíamos llegado a una situación preocupante, ¿no? Sin necesidad de puntualizar en una jurisdicción o en otra, tenemos 25 jurisdicciones civiles en la Argentina. La duración de los procesos es realmente extensa. Hasta obtener una sentencia de primera instancia, el promedio es de 3.6 hasta 7 años. En general está más cerca de los 5 años en los procesos de conocimiento. Procesos que se caracterizan por estar mediatizados por el papel y por otras personas que son las que están en contacto con la prueba, lejos del juez, un juez ausente que las partes no conocen, que redundan en una gran opacidad del trámite. Opacidad que termina generando, a mi juicio de manera infundada, sospechas sobre la imparcialidad o la equidad de la decisión del juez, porque para decidir cuestiones relativamente simples, cuando pasan tantos años, tantos papeles, la gente sospecha por qué estará pasando esto, ¿no? Y todo esto ha venido a entrar en un círculo vicioso de pérdida de prestigio, de ineficiencia y de la justicia civil, que nos ha movido a plantear lo que le vamos a desarrollar ahora, que es la oralidad efectiva. Esto lo voy a aclarar varias veces, la oralidad de verdad, es decir, no la oralidad escrita en un código, ni la oralidad en la cual un audiencista escribe un documento bajo la vigilancia de un abogado,
que ninguna de ambas cosas es oralidad. Eso será escribir documentos en conjunto, o como quieran llamarlo, o tener papeles escritos que dice que hay audiencias, pero no las hay. Cuando hablamos de oralidad efectiva, hablamos de oralidad real, en la cual un juez preside una audiencia, habla con las partes, pregunta, escucha, presencia, para poder tomar contacto con sus sentidos del conflicto y llegar a una solución. En el Ministerio, el año pasado, el ministro Garabano emitió la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil a través de una resolución programática. Al que le interese el tema, se la recomiendo. La resolución expresa el conjunto de acciones que se están desarrollando y vamos a llevar a cabo hasta el final de la gestión. Es la resolución 829 del 2017, que muy sintéticamente plantea como objetivos algunas cuestiones relativamente obvias: modernizar la legislación procesal, tender a uniformarla. Hay muchas variaciones que no tienen sentido. Pues tal vez con un poco más de ánimo innovador habla de mejorar las prácticas, cambiar las cosas que suceden en los juzgados. Da un lugar central a la adopción de la oralidad para los procesos de conocimiento. Y finalmente introduce, a mi juicio, el objetivo más innovador, que es promover la adopción, medición y difusión de indicadores y metas que den cuenta de los resultados de la gestión en el proceso civil. Esto que debería estar y formar parte de cualquier proceso de mejora de la justicia y de administración rutinaria de la justicia, y que va a ser una parte central de lo que les voy a mostrar y con lo cual voy a cerrar la exposición. Aprueba, para los interesados en la reforma legal, aprueba las bases para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es un libro que se ha publicado el año pasado, está disponible en línea y expresa con qué lineamientos la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación está escribiendo el anteproyecto. Es un anteproyecto que además está complementada por proyectos específicos para familia, arbitraje comercial internacional, que ya ha tenido aprobación legislativa, procesos colectivos, que está en discusión, promoción de la justicia de paz y reforma a la ley concursal, que son anteproyectos específicos que están corriendo por separado. La comisión redactora está integrada por grandes procesalistas. Por el Ministerio me toca a mí, como responsable de la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil, acompañarlos. Y la verdad es un gusto trabajar cuando además el objetivo está claro. Es decir, ya se discutió las bases sobre qué va a versar el código. En este momento estamos en plena fase de escritura del anteproyecto. Siempre, obviamente, uno dice, bueno, vamos a ir al proceso monitorio. Después vienen las discusiones, cómo, cuánto de esto, cuánto de aquello, se va a mejorar la ejecución de sentencia, con qué instituciones se va a promover que sea efectiva. Bueno, hay todo un trabajo muy rico que se está haciendo en esta parte. Es decir, transformar las bases en un anteproyecto de ley. El anteproyecto consta de principios orientadores, destaco solo uno de ellos, que es el deber de veracidad. Creo que un proceso que no se construye sobre la base de la lealtad y de la veracidad nace ya deformado en su base. Si vamos a aceptar que los abogados mintamos, que las partes oculten la verdad y que todo sea un juego es como jugar a las escondidas frente al juez para descubrir la verdad, evidentemente estamos planteando un proyecto deformado. Así que una parte central de este código es el deber de decir verdad. De hecho, hago una pequeña digresión. Si alguno ha visto el proyecto de Código Penal, el anteproyecto de Código Penal que nunca se presentó, ¿lo han oído nombrar? Bueno, sin embargo, aunque no se haya presentado, ya circulan las versiones completas. Hay un artículo, se me fue el número en este momento, que impone severas sanciones penales a las partes procesales y a los abogados que a sabiendas mintieran en un proceso judicial o administrativo. Entonces, parte de un cambio cultural muy grande que
que creo que en la Argentina nos lo debemos, dejar de hacernos trampa jugando al solitario, ¿no? Porque armar un proceso para que las partes mientan, pero que el juez juegue a las escondidas y los persiga, lo podemos hacer mucho más simple, evitando estas conductas maliciosas. Como ven, otros temas, los dos procesos centrales son el proceso por audiencias para procesos de conocimiento, el proceso monitorio para los juicios ejecutivos, un fuerte acento en la ejecución, que sea una ejecución eficaz, real, porque las partes no litigan en definitiva para obtener una sentencia, sino para obtener una indemnización, una reparación o recuperar algo que les es propio. Asumiendo que esto va a implicar cambios en la gestión y organización, temas que aquí en esta provincia no tiene mucho sentido ahondar, ya que son líderes en la reforma de la gestión, lo que han hecho en el proceso penal y ahora están empezando a hacer en el proceso civil. Y la segunda gran línea que habla esta resolución 829 que les mencionaba es promover las prácticas de oralidad efectiva. Esta oralidad de verdad. No hay aquí ningún descubrimiento extraordinario del Ministerio de Justicia, ni mucho menos, sino partir de 3 experiencias piloto, la del Fuero Civil de la Nación, que varios jueces en Capital desde el 2007, de una manera bastante heterogénea, empezaron a introducir prácticas de oralidad. Una experiencia en la provincia de Buenos Aires en el año 2012 con 4 juzgados civiles y comerciales, más consistente, más homogénea, donde empezaron a videograbar audiencias de vista de causa concentradas, es decir, toda la prueba que se produce en audiencia se hace en una única audiencia, en una única oportunidad y se videograba abandonando el acta escrita. Y en el 2014 la doctora Piesque en Formosa. Todas estas experiencias tenían en común que, sin haber reformado los códigos procesales, porque ni en Nación, ni en Formosa, ni en Provincia de Buenos Aires se cambiaron los códigos, se toman 2 audiencias, una preliminar, en Nación con el respaldo del artículo 360, y una audiencia de vista de causa videograbada. El juez dirige ambas audiencias y conduce el proceso de manera activa hacia su conclusión. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque si les hablo de Ciudad de Buenos Aires y les hablo de Provincia de Buenos Aires, estoy diciéndole los lugares con mayor carga de trabajo, con litigación posiblemente más compleja y que lo podían hacer. Sobre todo por algunas razones sistémicas que no se perciben si uno no mira el sistema entero. Primera cuestión, si hablamos de videograbar audiencias, ¿cuánto les parece que dura una audiencia de vista de causa en promedio? 1 hora, más de 1 hora. 30 minutos. Es el promedio medido. Hay varias audiencias de 2 horas, pero muchas más de 20 minutos o 15, y muchas de media hora. ¿Por qué? Porque un testigo, para contar lo que vio en una esquina de un accidente, tarda 1 minuto, 2, 3. Porque un perito que presentó el informe y que las partes lo interrogan para que aclare 4 o 5 cosas, las aclara en 4 o 5 minutos. En segundo lugar, ¿por qué es posible esto? Porque cuando el sistema empieza a funcionar de esta manera y en la audiencia preliminar se fija la fecha de la vista de causa para dentro de 2 o 3 meses, se pueden hacer las cuentas de cuánto me cuesta arreglar hoy, cuánto me va a costar mañana, y la tasa de conciliación sube verticalmente. Según los números que tenemos, ahora voy a detallar más, de las 6 jurisdicciones que están trabajando a la fecha, se concilia el 48% de los casos resueltos. Esto da más tiempo a los jueces para tomar más audiencias preliminares, más rápido y más vistas de causa, con más atención, porque se conciliaron la mitad de las causas. Entonces, desde el Ministerio de Justicia, con el marco de la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil, nos propusimos dar apoyo financiero y asistencia técnica para que en todo el país la justicia civil sea una justicia que, en los procesos de conocimiento, sumarios, sumarísimos, ordinarios,
se trabaje por audiencias, reduciendo los plazos totales del proceso de conocimiento, aumentando la calidad de las decisiones jurisdiccionales. Siempre está mal esto que hemos escrito acá, porque no es solo a través de la inmediación del juez y la concentración de la prueba, sino a través de tener más conciliaciones, porque una conciliación tiene más calidad que una sentencia, con el perdón de todos ustedes funcionarios judiciales. Pero no porque sea malo lo que ustedes hacen, sino porque es mejor una conciliación construida por las partes que contempla sus intereses. Está claro, ¿no? Nadie se va a enojar. Bien. Y finalmente, pero no en último lugar, sino tal vez en primer lugar, aumentar la satisfacción de los usuarios del sistema, porque la justicia civil no existe para los abogados, no existe para dar trabajo a funcionarios judiciales, sino para solucionar problemas de la gente, a la que hay que preguntarle si está satisfecha o no con lo que ha recibido. Y para eso no se trata de explicarle a la gente lo que debería recibir o que estudie el Código Procesal. Todos nosotros cuando nos acercamos a un lugar a hacer un trámite tenemos determinadas expectativas, si vamos al banco, al ANSES o a cualquier organismo. Por ejemplo, si hay que esperar, ¿qué nos gusta hacer? ¿Esperar cómo? Sentados, que no haga frío. ¿Es una expectativa ilegítima? De ninguna manera. Es una expectativa con la cual vamos a evaluar el trámite. Vamos a decir, che, qué porquería, esperé una hora parado al rayo del sol o al frío. Más allá que a lo mejor el trámite nos lo resolvieron perfectamente. Bueno, la justicia tiene que asumir las expectativas de la gente. Cuando van a hacer un trámite y alguien les habla, esperan entender lo que les dice, ¿sí o no? Que el lenguaje sea comprensible, que entiendan el próximo paso, cuándo va a suceder. Los que van a la justicia también. Que en el mundo del expediente escrito, opaco, le decimos lea la resolución o pregúntelo a su abogado, ¿sí o no? Bueno, en el mundo de la oralidad aparece un desafío nuevo, mirarlo a la cara y explicarle y asegurarnos de que entienda. Bien, porque la oralidad permite a la parte ver al juez, escucharlo, hablarle, entender. Entonces, esto es una cuestión central, la posibilidad de aumentar la satisfacción de los usuarios. Y nos hemos puesto metas, porque no existen indicadores sin metas. Cuando uno dice, mido la cantidad de sentencias que hago, fantástico, es un lindo número, no es un indicador. El indicador existe cuando hay metas. Y esto es lo que nos hemos propuesto. Lo están viendo en pantalla. Cuando le hemos llevado esta presentación al presidente de la Nación, dijo textualmente, son un poco ambiciosas las metas. A lo cual le respondimos, las estamos logrando. Y ahora les voy a mostrar porque esto, ¿qué significa? Lo que les anticipaba al principio. Es fundamental saber a dónde vamos y medir si estamos llegando. Para eso están los indicadores. Así que esto, el cierre de la presentación va a ser mostrarles los números de los resultados que se están obteniendo. Les mencioné que había habido pruebas piloto 2007, 2012, 2014. Lo que estamos proponiendo ahora, y tuvimos hoy al mediodía una reunión con la comisión de trabajo que tenemos aquí en la provincia de Chubut, no es una prueba piloto, es la generalización de la oralidad civil sin cambios normativos porque ya sabemos que funciona, ya sabemos que da buenos resultados y sabemos cómo hacerlo. Entonces no es una prueba piloto, porque una prueba piloto tiene como característica que yo pruebo, si va mal, doy marcha atrás y lo abandono. Si va bien, avanzo a generalizarlo. Acá esa parte ya está cumplida. Estamos en la fase de cómo va bien, avanzamos a generalizarlo. En este momento, desde el Ministerio estamos trabajando con las provincias que se ven en colores. En azul, las que ya están aplicando oralidad efectiva, empezando por la provincia de Buenos Aires, fue la primera, 104, bueno, se han sumado en estos días 3 jueces más, son 107 jueces voluntarios sobre 168. Siguió la provincia de Formosa, San Luis, Mendoza, con la totalidad de sus jueces, las 3 provincias. Entre Ríos lo mismo, más recientemente, igual que Santa Fe desde principio de año, con los jueces de las jurisdicciones de Santa Fe y Rosario.
Hablábamos con el doctor Ariza acá, que ya va siendo tiempo de que demos el paso de generalizarlo al resto de los jueces de la provincia. Y en preparación con todas las jurisdicciones que ven en color verde. Las provincias de Neuquén y Río Negro, que ya lo vienen haciendo por su cuenta, estamos en conversaciones para sumarlos al sistema de monitoreo que les voy a mostrar al final. Y a partir del 1 de octubre tenemos la expectativa de que se sumen Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Tucumán y el Fuero Civil Nacional a los que la ponen en práctica efectivamente. Es decir, hemos hecho ya la capacitación de los jueces, hemos consensuado el modo en que se va a hacer a través de un protocolo de actuación que interpreta el código vigente, hemos preparado modelos de proveídos con todos los jueces en talleres y van a comenzar a gestionar los procesos por audiencias de esta manera. Estamos llegando para fines de año a una cifra, no me pidan los números muy exactos, del 35% de los jueces civiles o de los jueces que aplican el proceso civil en todo el país, en todas las jurisdicciones, aplicando oralidad efectiva. Y a 10 jurisdicciones sobre 25. Estos son los números que les decía. Ven que hacia fines de año aspiramos a llegar a 346 sobre unos... Nuestras cuentas nos dan que hay unos 950 jueces que aplican los códigos procesales civiles en todo el país. Bien. ¿De qué se trata? De poner el foco en los resultados que queremos obtener y entender que lo que ayuda a cambiar los resultados es cambiar las prácticas. Es decir, hacer cosas diferentes. Y si la norma me autoriza a hacer cosas diferentes y eso da un mejor resultado, en términos de celeridad, de satisfacción, etc., debo hacerlo. ¿Con qué argumento podría decir, mire, podría trabajar bien, podría trabajar más rápido, podría trabajar mejor, pero no lo hago porque me aferro a una interpretación distinta del Código Procesal? Y cuando uno hace este análisis de ida y de vuelta, los jueces se terminan convenciendo de que si el código permite trabajar diferente y cuento con los medios, el medio principal, la videograbación de audiencias, ¿con qué argumento podría sostener voy a trabajar distinto para obtener peores resultados? Tener los equipos de videograbación de audiencias es central, pero también es clave el cambio cultural de los jueces, que los jueces... Acá los protagonistas son los jueces de primera instancia civiles y comerciales. Los protagonistas que están en la trinchera, los que reciben los casos. Tienen que comprender que pueden hacerlo, que conviene hacerlo, y lo mejor de todo, lo que me ha pasado es que todos estos cientos de jueces están contentos de hacerlo. Si ustedes hablan con los jueces que están en esta experiencia, van a ver que están felices de hacerlo. Trabajan diferente, tal vez trabajen más, tal vez no, porque con una tasa de conciliación del 48% los beneficios son claros, pero trabajan de jueces. Por supuesto, la carga de trabajo tiene que ser razonable. Todos estos proyectos en cada provincia estudiamos minuciosamente la carga de trabajo, cuántos casos se abren a prueba, cuántos van a audiencia preliminar, y si se van conciliando tal porcentaje, cuántos llegan a vista de causa, que hay que hacer un cálculo matemático, no se trata de forzar a nadie a trabajar sábados y domingos. Y finalmente, tener indicadores que nos permitan saber si estamos logrando lo que nos proponemos. Estas son las condiciones necesarias. Como verán, no aparece el cambio legal. En mi experiencia, solo una jurisdicción, que no voy a decir, requiere de cambio legal para poder tomar audiencias, para poder pronunciarse sobre si la prueba es conducente o no antes de la sentencia y poder abreviar el proceso, etc. Pero bueno, todo el resto del país lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa con las reformas procesales? ¿Qué pasa con las reformas organizacionales? ¿Me opongo a ellas? No, no me opongo. Simplemente no es el principio del camino. La estrategia tradicional de reforma obviamente parte de la reforma procesal. Lo primero que hay que hacer es discutir el código y convoquemos a todo el mundo y discutamos la reforma procesal. Y asombrosamente, hoy venía hojeando un grueso libro así, que además me gustó, de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal,
sobre la reforma procesal y no encontré, muchos artículos muy interesantes, pero no encontré un solo número, una sola descripción de la realidad. Eran todas descripciones de teorías. Y yo, ¿cómo hablamos de procesos? Y son las teorías. ¿Qué dice el principio? Es la metafísica del proceso. Entonces, cuando partimos de la reforma procesal y no de los hechos, obviamente después viene la difusión y capacitación, hay que explicarlo, habrá que tomarse 1 año o 2 para que todo el mundo lo comprenda. Algún día se implementa el cambio y vaya a saber si alguna vez se evalúa. Como no describimos la realidad antes, tampoco tenemos contra qué evaluarlo. Y tenemos la experiencia, me gustaba más antes, me gustaba menos, antes tardaban un montón, ahora tardan poco, pero son todas sensaciones a ojo. La estrategia que estamos promoviendo desde el Ministerio de Justicia es partir de la capacitación de los jueces. Con los jueces generar un protocolo de actuación, modelos de proveídos. En cada una de las jurisdicciones que ustedes ven, las que están en azul hemos hecho eso, las que están en verde estamos preparando eso. Al día siguiente de la capacitación de los jueces, implementar los cambios. Empiezan a convocar audiencias preliminares, en las preliminares a fijar la fecha de la vista de causa. Muy importante, el día de la preliminar se conversa con las partes y se fija la vista de causa. A no más, nunca más de 90 días, idealmente menos. Si hay que traer 3 testigos, más la prueba documental que está en la demanda, ¿cuándo podríamos hacer esa audiencia? 10 días, 15 días. Tráigalos y lo hacemos. ¿Para qué vamos a esperar 120 días? ¿Para qué vamos a contar hasta el día 120? Bien. Entonces, capacitación, un taller de 2 días. Implementación al día siguiente, en el día 3. Evaluación a partir del día 30. Empezar a medir los indicadores. Todos los meses lo que sucede. Y después discutir si es necesario la reforma procesal, si es necesario la reforma organizacional, porque de este modo se puede rápidamente cambiar la realidad y luego, una vez pavimentado el cambio, ver el mejor código procesal con información que vienen de los indicadores, con experiencia útil sobre lo que sucede en la oralidad y no ponernos a discutir si la oralidad convendrá o no convendrá, no, ya la vimos y ya sabemos en qué medida conviene, si los actos postulatorios los mantenemos por escritos o no, etcétera, etcétera, etcétera. El Ministerio de Justicia de la Nación brinda a través del programa Justicia 2020, que estamos a cargo de la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil, asistencia técnica y asistencia financiera, porque con una pequeña inversión en equipar salas de videograbación se pueden obtener todos estos beneficios que estamos viendo. ¿Qué prácticas se cambian? Estas prácticas que ven en pantalla se cambian por mejores prácticas. ¿Por qué son mejores las otras? Porque producen mejores resultados en términos de tiempo, en términos de calidad, en términos de satisfacción. Claramente el impulso procesal desde el tribunal es ineludible. Ahora, es gracioso porque cuando uno habla de principio dispositivo, impulso procesal, acá podríamos discutir centenares de horas. Sin embargo, cuando uno dice, pero en la práctica, ¿qué significa? Se acaba la discusión, porque en la práctica significa que el juez cita la audiencia preliminar. ¿Quién quiere que la cite? Un testigo. ¿Quién va a organizar la audiencia preliminar? La tiene que citar el juez cuando se contesta la demanda. Y en la audiencia preliminar, entre todos, ponen la fecha de la vista de causa. Y si el abogado pide y dice, mire, doctor, voy a necesitar un mes más porque es en extraña jurisdicción, porque Movistar tarda en responder el oficio, bueno, le damos un mes más si es así. Y ya está. Se acabó el impulso procesal. Se fijó la audiencia preliminar y ese día se dijo, para tal día traen todos los testigos, la pericia y toda la prueba producida. Se entiende que es una discusión que se desvanece. Porque ¿quién va a fijar las audiencias y cuándo se quieren fijarlas? Bien, esto lo digo solo como ejemplo. Solamente voy a tomar el último punto. El abogado empieza a trabajar de abogado, deja de ser un gestor que lleva y trae papeles y lleva a su cliente a ver al juez. Y acá es muy curioso, sucede lo mismo que decía antes, cuando desde la teoría se habla con los abogados y uno le plantea ir al proceso por audiencias,
instantáneamente los abogados creen que esto es una agresión malévola, planeada desde no sé dónde para perjudicarlos, y se oponen y encuentran millones de problemas y obstáculos constitucionales a la oralidad, a la concentración, a la celeridad, etc. Y cuando la ven en la práctica, vienen después y dicen cómo podemos hacer para generalizarla más rápido, cómo podemos hacer para que más juzgados se sumen, porque descubren que les conviene, que trabajan mejor, que trabajan de abogados. Bueno, lo importante es entender que cuando el juez participa de manera real de las audiencias, cambia el juego. Es como jugar al fútbol y empezar a jugar al rugby. Son otras reglas y por lo tanto otros resultados. Las cosas que suceden hoy en el proceso civil dejan de suceder. Que el abogado chicanea y demora y no sé qué. Deja de suceder porque no tiene dónde hacerlo ni cómo hacerlo, porque ya está atado por la fecha de la audiencia de vista de causa, porque consintió que sea tal día. Entonces ya la postergación, ¿cómo hace? Si ya consintió que para ese día iba a traer toda la prueba. Cambian, por lo tanto, los resultados, cambian la cantidad de apelaciones, cambia el tamaño de los expedientes. Dice, no, acá, en esta provincia, siempre que voy me explican, es totalmente distinto. Acá los abogados por todo apelan, por todo hacen incidentes. No es así. Caen verticalmente las apelaciones, porque cuando uno estuvo frente al juez y todos vimos la prueba y la parte vio la prueba y se llega a una sentencia, y es bastante claro que lo que es y lo que no es, no es. Caen las apelaciones. Además, si la mitad de los casos se concilian, los casos que se concilian no se apelan. ¿Se entiende cómo empieza a haber un círculo virtuoso en el que cada vez hay más tiempo de calidad en audiencia y menos tiempo que se pierde en incidentes inútiles? Lo bueno de este proyecto que impulsamos desde el Ministerio por convenio con cada una de las jurisdicciones que les mostré hace un rato en pantalla es que está liderado por los mismos jueces. Son los jueces de primera instancia los que en los talleres elaboran los protocolos de actuación, reinterpretan sus códigos procesales y se largan a esta experiencia, en el cual cambian las prácticas y otro detalle importante, todos los jueces hacen lo mismo. Si no es que un juez en la preliminar fija la vista de causa y otro espera que se la pidan, vaya a saber cuándo las partes. No, todos trabajan de la misma manera. Porque lo importante son los resultados y los usuarios, y existe una clara conciencia de esto. Y se miden los indicadores para saber qué está pasando, si sucede eso o no. Si estamos logrando resolver más rápido o no. Si a cuánto tiempo estoy fijando las audiencias, etc. Es un proyecto altamente exitoso, sí, felizmente en todas las jurisdicciones, las 6 que está implementada, los resultados nos acompañan de una manera notable. Y hay una apropiación muy fuerte por parte de los jueces que pasan a considerarlo un proyecto propio. Perdón, no sé qué hice. Y esto que decimos se sustenta en indicadores, en números duros que ahora les voy a mostrar. Los indicadores que hemos elegido para seguir la experiencia son pocos y fáciles de comprender, o eso espero. De proceso no quiere decir de proceso judicial, sino del proceso de trabajo. A ver cómo nos va mientras trabajamos, cuántas audiencias tomamos, qué tasa hay de celebración de cada 10 audiencias que cito, en cuántas viene alguien. Porque si fijo audiencias y no viene nadie, es un fracaso, no es un proceso oral. Obviamente, un detalle, si cito a la preliminar y no viene nadie, ¿qué se imaginan que sucede? ¿Se fijo? No, se dicta el auto de apertura a prueba y el juez ahí mismo sanea el proceso y fija la fecha de la vista de causa. Sin consultarlo con las partes que han sido invitadas a venir. Se les avisó que era para eso y no vinieron. ¿Qué hace el abogado a la siguiente audiencia preliminar? Va porque va, obviamente. Ahora, ¿qué pasa si cuando no viene el abogado a una audiencia preliminar fijamos una nueva? ¿Qué hará en la próxima preliminar el abogado? No va a ir. ¿Se entiende cómo los incentivos sistemáticos cambian el juego? Si uno sistemáticamente suspende la audiencia y la posterga,
sistemáticamente se dedicará a postergar audiencias. Si uno, sistemáticamente, si no viene la parte, eso se avisa en el auto de convocatoria. Bueno, está bien, yo le estoy contando el modelo fundamentalista, pero para ser claro en el discurso, habrá alguna ocasión que se pueda hacer. Exacto, el que falte y le fijan la vista de causa y no pudo opinar. Exacto, pierde oportunidades de hablarle al juez, de sostener su prueba, etcétera, etcétera. Claro, bueno, y cuando los clientes se enteren que esto es así, ni hablar. Bien, y de resultado, es decir, ¿qué resultado se obtiene con esto? Tasa de conciliación sobre resuelto, duración de los procesos y satisfacción de usuarios. Les voy a mostrar los números de la provincia de Santa Fe, de Mendoza y de Formosa, muy rápidamente y tratando de no marearlos. La provincia de Buenos Aires, tengan en cuenta que acá hay más de 100 jueces, pero que entraron en la experiencia gradualmente. Es decir, hace 2 años había 50 jueces, después se sumaron 20, hará un año, y después los últimos 25, 30 hace 6 meses, ¿se entiende? Por eso no dividan esto por la totalidad de los jueces, porque parecen pocas audiencias. Fíjense, han celebrado el 90% de las audiencias preliminares que citaron, sin ningún tipo de sanción procesal en el código. No es que hay una sanción para el que inasiste, más que esto que les decía, que pierde la oportunidad. Es más, la audiencia preliminar ni siquiera existe en el código de la provincia de Buenos Aires. Pero el juez tiene la posibilidad de convocar audiencias en cualquier momento del proceso y la ejerce. Las vistas de causa, ya se han celebrado unas 2.500 sobre 3.000. El 82% se ha celebrado, el otro se ha prorrogado porque hay algunas razones que nos han llevado a ello. Esto es uno de los problemas que hay en la provincia de Buenos Aires. Hay demoras con los peritos y estamos trabajando para revertir esa situación. Perdón, fui para atrás, sí. Tasa de conciliación sobre resueltos. Perdón, en ambos casos, ¿vieron esto que está? No, pero estoy perdido. A ver. Vamos de nuevo. Me olvidé de marcar esto. ¿Vieron la última columna? La meta, porque esto se compara contra metas. Es decir, ¿qué meta esperamos para entender que estamos trabajando bien? No es que cualquier número nos da lo mismo. En el caso de la vista de causa, preveíamos la meta, ven que es inferior a la de la preliminar, ven que es 80%. En el caso de las conciliaciones, en audiencia preliminar fuimos muy ambiciosos, asumíamos que el 15% iba a conciliar, es decir, de cada 100 audiencias en 15 se iba a conciliar. Solo se concilian 7, pero hemos descubierto que lo que sucede es que entre la preliminar y la vista de causa hay un montón de transacciones. Se van las partes, se conocieron, el juez saneó la prueba, hay fecha para la vista de causa y las partes conversan y llevan el acuerdo. Obviamente eso es fruto del sistema también, ¿no? A veces los jueces dicen, no, contémosla como que son en la audiencia preliminar. Le digo, no, pero no es en la audiencia preliminar, es después. Pero es que es nuestro trabajo. Todo es el trabajo del juez. Todo es el producto del trabajo del juez. En las vistas de causa se concilian más que en las preliminares. ¿Por qué? Porque producida la prueba, el peritaje, las compañías de seguro hacen una oferta, la parte que va a perder se da cuenta que ya no tiene mucho más para estirar y que si no concilia al final de esa audiencia, el juez va a dictar sentencia. Esto significa que en las vistas de causa se ofrece a las partes conciliar. Se les dice, ¿quieren conversar? Les dejamos, si llega a un acuerdo, se lo homologamos. ¿Le dejamos la computadora? Obviamente. ¿Qué se están ahorrando? La sentencia. ¿Es una ventaja o no? Bueno, para el resto parece que no, pero bueno. El recurso, la liquidación, la ejecución, el embargo, ni hablar, ni hablar. Y sobre resueltas, el 45% de las resueltas han sido conciliadas. No, sí, perdón, más que la meta. La meta era el 35%. La meta era el 35%. Y antes era el 30%, la han ido subiendo la meta. Y siguen superándola.
Obviamente estos indicadores, cada juez tiene los propios, ¿se entiende? De su juzgado y los compara con el promedio de su departamento judicial. No es lo mismo Morón o La Matanza que Azul o Trenquelauquen. Cada juez compara contra su propio promedio y la provincia. Tiempos entre audiencias en días corridos, porque es más fácil de calcular y porque la gente vive en días corridos. Si le decimos en días hábiles, la gente no sabe. Fíjense que la mitad de las audiencias se toma entre las audiencias la mitad es en hasta 4 meses corridos, incluyendo ferias, y el 90% no pasa de 6 meses. ¿Se entiende? Se suman esos porcentajes. La meta es 120 días, pero acá tenemos algo para ganar, ¿no? De cualquier manera, que los periodos probatorios duren como el 90%, 6 meses o menos, ¿cómo les parece como resultado? Para el periodo de prueba entre audiencias. Estamos muy bien, ¿no? Y entre inicio y resolución hay algunos casos que duran mucho, pero es una deformación porque se iniciaron antes de que empezáramos la experiencia. Han tardado 1 año, 2 años, 3 años en notificar la demanda. ¿Se entiende? Pues si la experiencia lleva 2 años, nada podría durar 1080 días, que son 3 años. ¿Se entiende? El 70% se resuelve en 2 años o menos. El 70% de los casos se está resolviendo en 2 años o menos, sí. Justamente uno de los problemas, por lo menos en la circunscripción que yo estoy, es el tema de las notificaciones. En provincias, o sea, es el problema de las notificaciones dentro de una ciudad compleja como es Comodoro Rivadavia y con una fuerte presencia de personas de otras provincias, de otros países y un alto conflicto en materia de familia. ¿Se ha pensado en el tema de notificaciones desde el Ministerio superar la 22.172.173 con los oficios, las comunicaciones interjurisdiccionales que realmente son complejas y dejar la cédula para pasar a otro modelo electrónico, no de cédula electrónica, sino redes, WhatsApp, algo que va a llegar a la gente? A ver, hay que distinguir 2 tipos de notificaciones, las que son a domicilio real, la notificación de la demanda. Claro, bueno, estas son críticas por cuanto que en el estado actual, si bien se discute y hay algunos que lo sostienen, notificar a alguien en un domicilio como real, que no sea el lugar de la vivienda, sino, por ejemplo, una empresa, vieron que en las páginas web ponen contáctenos y ponen un mail, o a una persona en una red social en la cual está activa, en Facebook, etcétera, pero donde la identidad no es verificada, como mínimo no hay consenso. Por ahora para esto no hay solución. En los procesos orales, superado el problema de la notificación a domicilio real, desaparecen la enorme mayoría de las notificaciones porque quedan notificados en audiencia. Y en Provincia de Buenos Aires tienen el gran apoyo de la notificación electrónica que se hace rápidamente desde el mismo tribunal. Y vamos al último tema, la satisfacción de los usuarios. Se les hacen 4 preguntas. ¿Cómo lo trataron durante la audiencia? ¿Comprendió lo que le explicaron durante la audiencia? ¿Cuál es su grado de satisfacción por haber sido escuchado por el tribunal y cuál es su grado de satisfacción con la duración del proceso? Obviamente se le pregunta y no se le explica nada, no es que si no, mire, su proceso debería durar tantos meses porque el código, no, es su expectativa, lo que usted esperaba. Esto es a la salida de las audiencias. Al salir de la audiencia. Sí, tenés razón y hemos hecho un cambio. Esa pregunta ahora se hace solamente cuando salen de la audiencia de vista de causa, en la cual ya hay certeza sobre lo que va a durar. No en la preliminar que a lo mejor le fijan la audiencia para dentro de 3 meses, pero duda y cree que va a durar 10 años, entonces no está satisfecho.
ahí ya tiene certeza de cuánto duró, porque cuando salen de la vista de causa, el juez le dice, bueno, esto pasa a autos para sentencia, o tráiganme los alegatos por escrito, si no alegan oralmente, y después dicto sentencia. Entonces ya la parte sabe cuándo va a haber sentencia. Las encuestas son muy importantes porque los indicadores no solo me sirven para medir, sino que indican conductas esperadas. Lo que hay que hacer en una reunión de seguimiento, porque hacemos reuniones de seguimiento periódicas con todos los jueces de todas las jurisdicciones que trabajan en esto, les llevamos los resultados, conversamos. Yo los felicitaba a unos jueces, creo que acá en la provincia de Buenos Aires, digo, qué bien, qué buen resultado que obtienen en el trato. El 86% dice que lo tratan muy bien y el 12% bien. Y una jueza levanta la mano y dice, Héctor, si sabemos que a la salida le vamos a preguntar cómo lo trataron. Y le digo, perfecto, de eso se trata, está muy bien y para eso lo preguntamos. ¿Se entiende? Legítima. Coacción indirecta legítima, dice acá el doctor. Una nueva definición de indicador, pero... Diversas, son jurisdicciones de lo más variadas. Te estoy hablando de Nación, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán. Es mínimo. Lo que sucede, tienen más actividad entre las dos audiencias para prepararlas, pero desaparece el rol del audiencista. Desaparecen un montón de tareas y aparecen otras. Hay que estar mirando la agenda, cuándo va a ser la audiencia, asegurarse que el perito haya traído la pericia, llamarlo si no lo hizo. Cambia la dinámica de trabajo, pero el peso recae en el juez. Siempre en el juez alguno lo acompaña en las audiencias para las tareas de apoyo, sea en la videograbación, sea para hacer el auto de apertura a prueba. Sí. Tomaron 2 audiencias. Eso es en el sur. Bien. Bueno, hay situaciones y situaciones, de acuerdo. Bueno, sería bueno que se puedan sumar a este esquema de trabajo. Sí. Sí. Normalmente lo que sucede es que el protocolo es aprobado por la Corte Suprema o Tribunal Superior, ¿no? Entonces los jueces de primera instancia actúan con ese respaldo. Hemos tenido 5 casos en unos 10.000 en que hubo apelaciones cuestionando el procedimiento oral basado en un protocolo como interpretación del Código Procesal. Las 5 fueron respaldadas por las cámaras. Lo otro que sucede en segunda instancia es que cuando llega una apelación y versa sobre lo sucedido en la audiencia de prueba, la Cámara puede reproducir, igual que hacen hoy en penal, el testigo dicen que dijo negro y dijo blanco. ¿En qué minuto? Minuto 8. Vamos al minuto 8, miramos, dijo negro o blanco. Eso es, y lo tercero que sucede es que hay muchos menos apelaciones. Ha bajado drásticamente el trabajo de las cámaras. Santa Cruz dijo, somos de la provincia de Santa Cruz, primero gracias por invitarnos a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Chubut, gracias por permitirnos compartir este momento con ustedes. Desde 2016 tenemos el proceso por audiencia en la provincia y hay realidades diferentes en el sur y en el norte de la provincia e incluso dentro de la misma jurisdicción. De todas maneras, compartimos todo lo que estás diciendo porque en realidad en la práctica se vivió, realmente se acortaron los procesos significativamente. Hay juzgados que tienen un alto índice de conciliación, gracias a Dios, menos trabajos para las cámaras, yo integro una. Y lo que no tenemos, nos está faltando justamente son los indicadores, o sea, medir con estos indicadores o con alguno, bueno, cómo va
el proceso. Pero de todas maneras, algo más, los abogados se opusieron, la Asociación de Abogados del Sur hizo un planteo para que no entre en vigencia el Código de Procedimiento nuevo, no prosperó y hoy por hoy están contentísimos. La teoría es una cosa, la práctica es otra. También se le pregunta, perdón, voy a terminar así, después seguimos conversando. Se le pregunta a los abogados, miren la opinión de los abogados. Contra metas del 80 o del 60%, todos superan el 90% de aprobación. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que opinan los abogados. 4.729 abogados encuestados, no son 20 abogados. Son datos contundentes. No quiero extenderme más. En Mendoza, en el primer semestre de este año, fíjense las tasas de celebración de audiencia, 93% la inicial, 85% la final. Altísima tasa de conciliación en audiencias, mayores a la de la provincia de Buenos Aires. El 12% de las audiencias iniciales se concilian, el 17% de las finales se concilian en la audiencia, superando las metas de 10 y 15%. Esta tasa de conciliación está influida porque con el nuevo proceso todavía no han llegado a sentencia las demás causas, es decir, solo han resuelto en 6 meses las conciliadas con el nuevo proceso, por eso es muy alto. Similares valores en resultados de opinión de usuarios en audiencia inicial y audiencia final. Muy buenos resultados, muy felices los usuarios. Lo mismo los abogados. Bueno, datos de la provincia de San Luis, Formosa, son similares, no los quiero agotar. Simplemente quiero terminar diciéndoles, los que están interesados en este material, en cómo se mide, cuáles son los indicadores, cuál es la metodología, está publicada en estos 3 libros. Voy a hacer una nota final. Viene el caso de San Luis, el libro verde. San Luis, cuando comenzamos a trabajar en conjunto, ya tenía la totalidad del proceso informatizado. Todo informatizado, ni un papel. Y duraban 5 años los procesos civiles. Todas las audiencias, todas las notificaciones eran electrónicas, duraba 5 años. Porque lo que cambia el juego, es una demostración empírica, no es si está en papel o en un documento digital, sino la presencia del juez en un proceso que avanza en 2 audiencias, que se cita la preliminar y ese día se fija la vista de causa. Tecnología más oralidad es un golazo, ¿no? Realmente, para los abogados, para los litigantes, etcétera. Sí. 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 Los jueces tienen la facultad de dirigir el proceso, tienen la facultad de convocar audiencias en cualquier momento del proceso, tienen facultades conciliatorias, convocan una audiencia preliminar en la cual explican lo que va a suceder en el proveído para que nadie se sorprenda, ¿no? Y otra consulta, ¿se los capacita? Pues yo veo que todo esto tiene muchísimo que ver con gestión de calidad. Sí. Y por ahí nosotros nos encontramos, a nosotros nos pasa hoy en día que estamos haciendo, nos sumamos a un proceso de gestión de calidad para poder certificar, y por ahí hay conceptos que hemos tenido que ponernos a estudiar porque no los manejamos. En estas capacitaciones, porque yo veo que hay que medir, hay indicadores, hay que tener un mínimo de conocimiento, ¿se los capacita también a los jueces? Sí, la capacitación inicial es de 14 horas. Con eso saltan a la pileta. Hasta ahora nadaron todos. Ninguno se ahogó. Una pregunta. ¿Usted podría decir, si tienen números, de cuántas audiencias de vista de causa se fijan para un juez? ¿Y cuál es el promedio de duración de la audiencia de vista de causa? El promedio de duración de la vista de causa es 28 minutos. En algunas jurisdicciones un poco más, depende del juez cuánto trabajo tenga y cuánto larguero sea. Pero después, para cada juez, para cada juzgado, en estas 14 horas de capacitación incluimos el cálculo de cuántas audiencias preliminares tendrá y cuántas vistas de causa por mes, etcétera. Porque con eso se dimensiona la necesidad también de salas de videograbación. Porque después tiene que dictar sentencia. O sea, Y tiene que dictar sentencias y en muchas jurisdicciones tiene proceso de conocimiento, concursales, etcétera. Tiene que tener tiempo para todo. Hasta ahora, insisto, Capital, Conurbano, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Mendoza, San Luis, Formosa, Paraná y siguen alcanza el tiempo.
porque cambia el juego, porque la mitad de los casos de conocimiento se concilian. ¿Se entiende? Pasan muchas cosas diferentes. Sí, lo que no le entendí, ¿por qué 28 minutos nada más en la audiencia de vista de causa? Porque son muy rápidos, porque como no hay que hacer un acta, llega, se presentan, adelante, va a declarar el testigo, pregúntele, responde en lenguaje coloquial. Pero 28, por eso, pero la audiencia dura 28 minutos. 28 minutos desde que pone play hasta que pone off. Está medido, por eso te digo 28. Ponele una hora. Para los cálculos, nosotros, para no ser tan tacaños, ponemos una hora. Porque nosotros hacemos penal y comparo un juicio oral con lo que usted me dice, 28 minutos, imposible. Pero es otra dinámica en civil, es otra dinámica. Los intentos conciliatorios no. No, normalmente. Hay algunos fundamentalistas que dicen que sí lo filmarían. En Entre Ríos, por ejemplo, pero es toda una escuela procesal. Si lo quieren filmar, que lo filmen, no hay problema, digamos. Porque no se está filmando. Yo creo que hay una cuestión psicológica que uno se retrae de decir, ofrecer o aceptar porque te están filmando. No la estamos filmando. No, solo la vista de causa. ¿Han hecho una medición del flujo de entrada de causas que tiene ese juez? Por supuesto. Ese es el punto de partida para ver la carga de trabajo. Varía mucho de acuerdo a las provincias, si tiene mediación judicial obligatoria, si no la tiene. De todos y cada una de las provincias que les he mostrado, las que están en verde, están mucho tiempo en verde a veces porque estamos haciendo ese estudio. Porque estamos calculando las causas que ingresan, porque llevan mal las estadísticas, porque las mezclan, es decir, el estudio ese es fundamental, claro, porque como punto de partida. Y el tema de poder, lo que dijiste de la reforma procesal, del poder valorar la pertinencia de la prueba. Yo soy de Córdoba, o sea que tenemos un problemita. Tenemos ahí. Un problema. Entonces, todo eso, más que el sistema, digamos, de fijación de las audiencias y del poder que el juez tiene de citar las audiencias en cualquier momento, el tema está, digamos, en delimitar la prueba, ¿no? El Código Procesal de Córdoba siempre ha ido a contrapelo del Nacional y de muchos otros códigos, entonces nos cuesta mucho pensar en la realidad. Yo que soy camarista te diría que hoy me sería mucho más fácil manejar el sistema para implementarlo ya en la sala, en la Cámara, que en la primera instancia. Sí. Estamos en conversaciones con el Superior Tribunal y con el Ministerio de Justicia de Córdoba. Sí, ya sé que están, pero eso es el flujo. En Córdoba, al despacho del juez entran, o en un juzgado civil están entrando aproximadamente 400 causas por día. Entonces, el flujo del despacho diario, ¿no? O sea, ese flujo de causas para fijar audiencias, aun cuando sea que maneje nada más que civil, porque tiene familia aparte y todo, es complicado para que el juez atienda a audiencias durante... Hay que hacer todo un cambio... Hay que hacer los cálculos y ver el trabajo. Perfecto. Bueno, no quiero demorar más. El que quiera estos libros están disponibles en esas páginas web. Finalmente, no es que yo estoy en contra de las reformas normativas. Lo que quiero decir es que tenemos que entender que hay un proceso dialéctico entre el cambio de prácticas y el cambio normativo, y en este momento de la Argentina me parece que el peso está del lado del cambio de prácticas, porque hay mucha tecnología nueva, porque hay mucha posibilidad de hacer cosas distintas, y después ir de nuevo a pararnos en el lado de las reformas normativas. Hay muchas provincias, de nuevo no quiero decir los nombres, que han hecho lindas reformas de los códigos que después no entran en vigencia, porque es cuando la Corte diga o porque la Corte por acordada dice que no. Entonces, el peso es, demostremos que podemos hacerlo, vayamos después al cambio normativo. Muchas gracias.